Rumanan un cordial saludo fraternal e bem-vindo de dos quartal de nosso primeiro les, que trata de título da Yudi David, então é versículo de memória da sacafora de Mateus capítulo 1, versículo 21. Esta bisa Jesus lo tesunco lo salva su pueblo de Nan Picanan. Después de un silencio de 400 años, Mateo, mediante don de Dios, está anunciando la palabra de Dios tocante el nacimiento y vida de Jesús como hijo de David y como hijo de Abraham. De acuerdo con Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo estaba un cobrador de balaste despreciado, pero que sí abuta su empeño para seguir Jesús. Y había el constructor de Hebreo entre la anticipación del Testamento Viejo y el su cumplimiento del Testamento Nuevo. Mediante el relato precioso del Evangelio de Jesús, Mateo provee-nos seguridad que Dios está con nosotros, que nos está salvado, for de picar, que nos está de el linaje real y que nos por topa con Jesús, nos por escuchar Jesús y nos por aceptar también como nos camina para la eternidad. Tanto en Juan capítulo 1 versículo 1-3 como con diferentes partes de la escritura completo, está dando testimonio de la eternidad de Jesús y su unidad con tanto etata como espíritu. Nos podemos confirmación de esa que en promete Timoteo capítulo 3 versículo 16, Juan 4 versículo 16 até 21, de 24 para 26 también nos podemos en Juan 5 versículo 26 y también en Juan 16 versículo 5-8 y también 13-5. Isaías 9:6 también está de Dios poderoso de Cristo Jesús. Que mende e 4 evangelios nanta clarificar que Jesús está Dios, quien de a encarnar y abrir carne humano para salvar su pueblo for de Nan Picanan. E abrir Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De acuerdo con la profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14. El ángel Gabriel, que aparece a José, avisa José con María, quien está su comprometida, con María y lo concebí, dor de Espíritu Santo, el hombre de Dios, no el hombre de José, quien por el momento de nacimiento de Jesús, sí funge como tata para Jesús. Nos parece de Mateo capítulo 1 versículo 20-21, Lucas capítulo 1 versículo 26 y 27 y también for de 31-35. El nombre de Jesús, cual significa Jehová ta salvación, Mateo 1:21. Entonces, de acuerdo con Hebreo capítulo 2 versículo 10, Jesús está el autor de nuestra salvación y está for de antiguidad y promesa mitabini a ser escuchado. Nos parece en Salmo 40, versículo 6-8, Hebreo también capítulo 10, versículo 7. Es decir, para siglo el pueblo de Dios estaba esperanzosamente venida del libertador, de acuerdo con Zacarías capítulo 2, versículo 10. Ahora, con Galatio 4:4 también, con la plenitud de tiempo llega, Dios suyo anance. La palabra abrirá carne y aviva meio de nos y nos amira la gloria de unigénito de tata, lleno de gracia y verdad, para por cumplir con la promesa de salvación. Que nos por eso en Juan capítulo 1 versículo 14. Pica a encarcelar la humanidad, de acuerdo con Romanos capítulo 6 versículo 16, 2 Pedro 2, 19 y Isaías 42, 7. Pero Cristo vino para quebrar cadena y para librar preso for de den cachot y también de condena de muerto. De acuerdo con Isaías capítulo 61 versículo 1, Romanos 7, 24 y 25, nos por también en Hebreo
capítulo 2, versículo 15. Con otra palabra, Cristo no había para salvarnos de nos picanan, sino para salvarnos de nos picanan y de nos tendencia inherente que tahiba nos na picar. Así en Romanos 7, versículo 23 y 25, también nos promete Juan, capítulo 1, 7 y 9. Cristo había para redimirnos de tu iniquidad. Tito, capítulo 2, versículo 14. Jesucristo había para salvarnos de poder satánico y no había para restaurar el reino de Israel. Manera Hechos en capítulo 1, 6 también nos. Pero Jesús vino para restaurar el dominio de Dios del corazón de humanidad. Así en Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21 también nos. Pero tampoco Jesús vino para salvar gente de pobreza y de injusticia social. Nos parece de Lucas 12, versículo 13 y 15. Pero Dios Cristo vino para salvar gente de pecado, que es causa fundamental de pobreza y injusticia. Entonces, mediante nuestra fe, nos podemos aprobar el mérito de Jesús. El buque de Génesis, de otra palabra, lo cual con Mateo 13 delante de generación, es genealogía de Jesús, nos podemos ver que debido el Mesías, que significa es un ungido de Dios. Nos puede ser de Lucas capítulo 4, versículo 18, Hechos 10, 38. Debido a este ungido, él lo mestera nace de semilla de Abraham, entonces que está guardo considerar tata de nación de judío, pero también de David, como que David estaba el fundador del linaje real. Nos puede ser de Isaías 9, capítulo 6, versículos 6 y 7, pero nos puede ser también de Hechos, capítulo 2, versículo 29 y 30. Mateo, de su buque, indica que el Hijo de Dios, que de acuerdo concebido en barriga de María, está de Espíritu Santo, y en realidad, el mes un yo chiquito con la nanceta, el mes es un quien de Moisés y el profeta na duna testimonio de je. La evidencia presentada de Mateo capítulo 1, versículo 1 y 17, está prueba que Jesús está cumpliendo y condiciona de estar descendiente de el ilustre personaje, es decir, de tanto Abraham como de David. Entonces, desde el día de eternidad, Jesucristo estaba un cuetata. Ese nos puede ser de Miquías, capítulo 5, versículo 2, pero Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 también. Nos mira que dos naturalezas de Jesús, esta es una de humanidad y es un de su divinidad a mezcla de una sola persona que es Jesucristo. Y está fuera de fundación del mundo, Cristo su atributo invisible, su poder eterno, su naturaleza divina, aguardo mirar claramente, de acuerdo con Romanos, capítulo 1, versículo 20. El verbo tabata, que aguardo usado en Juan, capítulo 1, versículo 1 y 3, está expresa continuidad de existencia. Jesús, quien de su nombre está en palabra de Dios, nos parece en Revelación 19, versículo 13, también nos que Jesucristo estaba Dios, él había carne de acuerdo con Juan capítulo 1, versículo 14. Que mendi, él vive medio de nos para revelar Dios a tanto gente como ángel. Y por medio de Jesús nos pretende escuchar y aceptar Dios su pensamiento. ¿Ok? Para el creyente de Dios, por demostrar confianza que Cristo ya vino, estaba necesario revelación nuevo for de cielo. Con otra palabra, Jesucristo me será reemplazar el sacerdocio arónico instituidor de Moisés. Él me será demostrar que está superior a Moisés. Jesús estaba teniendo el poder para abolir el reino ceremonial que Moisés ha instituido. Y también motivo a que Cristo a ser presentado
como Dios, de acuerdo con Juan capítulo 1, versículo 1, y de acuerdo con Hebreo capítulo 1 también, versículo 3. Cristo, nuestro Salvador, compra a raza humana caída con su propio sangre. Un don de gracia de Dios en Cristo Jesús está un misterio. Así nos promete Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice-nos. Entonces, el misterio aquí lo guardo comprender completamente de su grandeza. Ahora Jesús vino y toma su redimida para arriba cielo. Y ahora el misterio lo guardo comprender completamente. Nos no por comprender con Cristo, que está el Mesías, que tiene una ascendencia de Dios soberano y de reino celestial, había un baby indefenso. Es un que la crea universo, es Dios poderoso, es Tata eterno, es Prince de paz, de acuerdo con Isaías capítulo 9, versículo 6. Él había para nos causa y a convertir su mes en un baby indefenso. Él nace como hijo de Dios y descendiente de David de un pesebre en Betlehem. Pero te sabe que me estaba en forma que Dios planea para Jesús aparecer entre ayunan de gente. Jesús estaba semejante en estanco que pertenece a la familia humana judío, de acuerdo con Filipenses capítulo 2, versículo 6 y 8. Dico para mostrar que mediante la gracia de Dios, gente por vencer la tentación de enemigo. En Cristo Dios había, a mí dice así, en Cristo Dios y gente había un. Dico, pues hombre, mirando a Cristo de carne, nos mira Dios de humanidad. Entonces, de quien de raza caí, tiene esperanza de vida eterna. Pues, en el mismo momento, Jesús vino para tomar el lugar de gente, para vivir una vida puro, ribitera y para comprometer su mes a favor de la humanidad, para pagar debe de pecador, para desenmascarar Satanás, que por medio de mentira trata de arrancar la humanidad fuera de emanan de Dios. Cristo, quien no está teniendo mancha ni pecado, asume naturaleza de gente para sufrir dolor más profundo, dolor de exponer su mes na el más cruel ataque y tentación más sutil de enemigo. Mateo ha comenzado su evangelio describiendo la genealogía de Jesús para probar que Jesús está descendiente de rey David y de Abraham, manera predecida del Testamento Viejo. De Jesús, tú promesas y profecías del Testamento Viejo que te refieren al linaje de Mesías a queda cumplir completamente. Como el rey y descendiente primitivo de rey David, Jesús lo reina para siempre. Así en Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 5, también se nos una profecía que lo guardo cumplir. Jesús, su genealogía, con nuestra reza de Mateo, capítulo 1, versículo 1 a 17, estaba varia considerablemente de espiritualidad, de personalidad y de experiencia. Pues nos mira que Dios usa todo tipo clase de persona para traer su ayuda al mundo. Y hoy en día Dios lo hace más cosas para cumplir con su voluntad. ¿Ok? Dios no hace distinción de persona. Nos puede ser de Lucas 20, 21. Efesios 6, 9 también dice nos mesma cosa. E no hace distinção de pessoa por causa de nacionalidade, raça ou status social. Por sombra, Deus é criador de inteira humanidade. Toch, estava tendo uma exceção e não uma regra para encontrar gente mulher na lista de genealogia hebreu. Conosco por essa de Mateus capítulo 1, versículo 1 a 17. De como não incluir gente mulher, a Bíblia não te diz,
pero esa que porta un reconocimiento implícito, un reconocimiento silencioso, que Jesús está perteneciendo tanto a gentil como a judío. Con excepción de Ruth, tuve otra mujer mencionada en esta Tamar, Rahab y Betsabé, estaba relacionada con algún escándalo. Tamar, quien estaba casada con 2 hijos de Judá, Judá estaba de 4 hijos de Jacob. Estaba un líder natural que reconoce su error. Está ascendiente de David y de Jesús. Judá es romano que ofrece su misma vida para el son de Benjamín. Lo que Jesús también lo hace para la humanidad después que la nace. Es decir, Tamar estaba casada con 2 hijos de Judá, pero todos 2 hijos estaban malvados y no morir para la maldad. Entonces, Judá ha permitido Tamar el otro hijo hombre, pero Tamar, en su astucia, ha decidido disfrazar a la prostituta y a engañar a Judá y a salir, él dormir con su suegra, by the way. Entonces él sale en estado de Ochinam, Fares y Zara. Nos puede ser en Génesis capítulo 38, versículos 19, entonces 24, 30. Entonces otra mujer, Rahab, estaba una prostituta canaíta, que de por medio de su fe, nos puede ser de Hebreo 11, versículo 31, Santiago 2, 25, por medio de su fe, abira for de idolatría y abaina el culto de Dios verdadero. Takurahab, Salmón, nos puede ser también de Mateo capítulo 1, 17. Takurahab, Salmón, que es descendiente de Fares, un yeyunan, que Tamar a concebir con Judá, a engendrar Boaz. Nos puede ser de Mateo capítulo 1, versículo 3 a 6. Entonces, Boaz aquí, a casa con Ruth, entonces es pareja que a engendrar Obed. Ok? Entonces, Obed tata de Isaí. Isaí también te guarda más Jesse, que tata de David. Entonces, Jenan abin Jesucristo for el linaje real. Es decir, Ruth a engendrar Obed. Entonces, Ruth un moabita, no saco es moabita nanta producto de incesto, pero Ruth estaba muy honorable. Incesto entre Lot y sus 2 hijos muenan. Así na raza de moabita ananse. Y mende Ruth a casa con Boaz y da una luz na Obed. Obed tata de Isai, que es tata de David. Nos puede ser de Ruth capítulo 4, versículo 18 até 22. Entonces, de Betsabé, nós sabemos que David manda buscar para dormir com ele. Betsabé está casada de Urias, homem na mandrete de David, que David mesmo manda para meio de seu outro mandrete Joab, para ele mandar delante da guerra para ele morrer. E nós mira, en genealogía, Dios usa todo tipo de gente. Unión estaba perfecto hasta gente que estaba teniendo necesidad de salvación de Cristo Jesús. Que mente, ningún gente está pensando, la Biblia está diciendo, ningún gente justo, no está existiendo ningún gente justo. ¿Qué significa? Que nós nenhum está inocente e nós nenhum está bom com Deus. Deus está bom conosco. Apesar que nós está valioso de o de Deus, nós toda peca e está falta a glória de Deus. De acordo com Romanos capítulo 3, versículo 9 e 10 e também versículo 23. Esse é o motivo por qual nós turmas de recorrer a Cristo para ser salvados. Deus, através de seu Hijo Jesucristo, a redimir-nos e oferecer-nos perdão, com tal nos arrepentir sinceramente e volver ser calle, com fé. Para sombra, a Bíblia diz-nos, em Romanos, capítulo 5, versículo 8, qualquer pecado, grande ou chiquito, está nos na morto. Então, de acordo com Jeremias,
capítulo 17, versículo 9 y 10, y den Dios está declarando que nuestro corazón está inclinado para justificar por el momento que nos nace. Entonces aquí está aclarado para aquí que nos turta pecador y que nos tur mister de un salvador. Pues nos acaba de mirar que no tiene un patrón de justicia en el linaje de Jesús. A través de generaciones tanto bon como malo, nos encontrar gente que a cometer adulterio, prostitución, nos encontrar con heroína y pagano, que mente estaba que socialmente estaba excluido, despreciado, pues gente que Jesús a pin para salvar. Entonces nos tenemos que esa que te para nuestra propia naturaleza. Nuestra propia naturaleza también está caída. Nos picanan, nos deficiencian. Cual Cristo en cierto punto de su vida, cual cristiano, una pregunta, cual cristiano en cierto punto de su vida, no a perder coraje y no a cuestionar su fe, pues la nos carga y tener duro na bendita esperanza que nos tiene en Cristo Jesús, que ende a bien para salvar tu pecador. Ahora nos lesa tocante e visita de sabio relacionado con el nacimiento de Cristo Jesús, me está papiando de Mateo capítulo 2. Nos tenemos que aceptar que nuestra condición está totalmente indefenso, entonces está así que el poder redentor de Cristo está una necesidad para nosotros, para la entera humanidad. Nosotros está pecador, que está de necesidad de gracia de Dios. Mes cosas que estaba de caso con el ser humano de genealogía de Jesús. Resultado de gracia de salvación de Dios en Cristo por medio de fe, es regeneración, nacimiento de nuevo y el poder espiritual está así que nos porta obedecido a la ley, que nos por vencer pecado y tentación y nos por crecer en Cristo Jesús. Jeremías capítulo 29, versículo 13, avisa que están que busca Jesús, lo añe, ahora no busque que enterna en corazón. Entonces, de acuerdo con el plan genial de Dios, su pueblo tiene esperanza y tiene un futuro. Entonces, consecuentemente, el pueblo de Dios proclama confiadamente a Dios Cristo. Entonces, para una parte que nos también porta, nos también tiene garantía que Dios, su presencia y gracia, está con nosotros, basta nos clamar a Dios. Nos tur por busca y haya Dios, ahora nos busca Dios con internos corazón. Si no está en tierra extraños, tierra lejano, si no está en tristeza, si no está en frustración, no está en problema en físico, es que no porque es comunión con nos con Dios. Mira na sabio nan, que busca estrella que acaba de nacer. Me está papiando de tres sabios nan que la bin for de terra pagano, terra lejana, for de Persia, para buscar e adorar a estrella, qual te representa a verdade divina. Me está papiando de Cristo Jesus, o Messias que acaba de nacer. Mateo capítulo 2, versículo 1, 12, versículo 18. Mientras que el rey Herodes, el sacerdote, y el pueblo judío, que estaba teniendo un comprendimiento de profecía en cuanto al nacimiento de Mesías, a considerar a Jesús como un rival. Y el pueblo, ribi cual Herodes estaba tan manda y reina, a odia el Mesías. En vez de buscar el Mesías para adorar, de nan corazón, estaba rugir una tempestad de ira y de temor. Nos parece de Mateo capítulo 2, versículo 4 y 5, pero nos por vaina versículo 12 y 23 para la historia completa. Esa que es una prueba palpante que la afiliación a la iglesia no tiene ninguna garantía que nos tenga una relación correcta con Dios. El gran pecado del pueblo de Dios en la actualidad esta nos está constituido que nos está apreciar el valor de bendición que Dios ha derramado en nosotros. A pesar que nos posee el gran luz,
que aguardo confianza en Israel. A pesar que nos tiene seguridad que Dios manda para nos el Mesías, quien de la resurrección y vida. Con otra palabra, den virtud de conocimiento que nos tiene de Cristo y su amor, el reino de Dios a ser poner meio de nos. Y si nos no incorporar es verdad de Dios que está Cristo en nuestra vida, entonces es verdad que no guardo unir en nuestro carácter, nuestra alma, lo no guardo santificar. Así nos, por medio de la misericordia de Dios, lota un pueblo escogido, nos lota un sacerdocio real, una nación santo, un pueblo apartado y peculiar para proclamar la alabanza del Señor Dios, quien llama-nos por de oscuridad na su luz maravilloso. De acuerdo con 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero si nos obediencia y devoción no está equipada con la luz maravilloso aquí, es sagrado obligación que descansar y nos esta que nos tengo cana como yunan de luz, lo no guardo cumplir de nos vida. Que bom Deus por bendicionar-nos de outra semana.